El 19 de octubre de 2019, Mark Anthony Streetmatter, de 44 años, estacionó su vehículo a un lado de la carretera forestal 801 a aproximadamente 180 metros de la ruta 830 en Sierra Madre, Bosque Nacional Medicine Bow. Nadie sabe por qué estacionó allí, pero se bajó con un abrigo ligero, una mochila pequeña y su rifle de caza. Ese mismo día desapareció sin dejar rastro. Mark Streetmatter era una persona generosa, sencilla y amante de la caza desde los 12 años. Kim Miss, la que por aquel entonces era su novia, comentó en una entrevista que jamás había cazado en el área en la que desapareció. La mañana del 19, Kim estaba intranquila. Se acercaba una tormenta de nieve y aún así Mark decidió salir a cazar alces. Más tarde, a las 11 en punto, recibió un mensaje de este diciendo que se le había escapado una presa y que daba por concluida la jornada. Kim supuso que volvería a la ciudad de Saratoga, a unos 40 minutos de la ubicación en la que se encontraba, pero no fue así. El mensaje decía: «Listo, soy malísimo. Perdí uno de 5 puntas y uno de 6 pequeño. Uno de 5 puntas pequeño corrió delante de un tiro de costado perfecto. Creí haber dado a uno, pero me acerqué y no había nada». El último avistamiento de Streetmatter fue el 19 de octubre, sobre las 5:45 de la madrugada en Kum & Go, un supermercado en Saratoga, Wyoming. Después se internó en el Bosque Nacional Medicine Bow para cazar. Su novia lo esperó en casa un largo rato, pero al final se fue, pues había quedado para cuidar a sus nietos. Sobre las 9 intentó comunicarse con él. Quería asegurarse de que había vuelto y estaba a salvo de la tormenta de nieve. Para su sorpresa, los mensajes no le llegaban y las llamadas iban al buzón de voz. ¿Qué había pasado? Kim, muy preocupada, se dirigió al lugar donde había ido a cazar Mark. Cuando llegó a la intersección de la ruta 801 con la 830, vio su camioneta. Estaba en el lado este de la carretera mirando hacia el norte. No había rastro de él. Después de quitar cerca de 40 centímetros de nieve, pudo abrir la puerta del conductor. Las llaves de la camioneta estaban puestas y sobre uno de los asientos se encontraba su teléfono móvil y una caja de cigarrillos. Solo faltaban la mochila y el arma. Su novia recorrió la zona en busca de huellas en la nieve que pudieran conducirla hasta él, pero no halló ninguna. Tras unos largos minutos de búsqueda, decidió volver a Saratoga y avisar a las autoridades. Este caso es uno de los muchos, dentro del fenómeno Missing 411 sobre cazadores desaparecidos. Si quieres que traiga más al canal, suscríbete y házmelo saber en los comentarios. Los agentes, tras el aviso de Kim, llegaron al lugar y registraron el vehículo, pero no encontraron ninguna pista que pudiera esclarecer el caso. Debido a la caída de la noche y a las condiciones meteorológicas de lluvia y fuertes nevadas, las labores de rescate no se reanudaron hasta la mañana del lunes 21. El equipo de búsqueda y rescate, junto a voluntarios, buscaron codo con codo y recorrieron, desde el vehículo de Mark, todas las direcciones en cuadrícula. 3 equipos caninos diferentes rastrearon toda la zona, pero como suele pasar en estos casos de personas desaparecidas del fenómeno Missing 411, no encontraron ningún rastro olfativo. Los perros daban vueltas en círculos y parecían no tener un objetivo claro. A su vez, un helicóptero de las Fuerzas Aéreas sobrevoló el bosque nacional y un dron hizo lo propio a menor altura. Los bomberos y miembros del servicio forestal buscaron en gran parte del área, pero no hallaron nada. A los pocos días se amplió la zona de batida. Aún así, no hubo resultados. A finales de semana, un avión de la Patrulla Aérea Civil, tripulado por 3 personas, se unió a la búsqueda. El lunes 28 de octubre, la oficina del sheriff del condado de Carbon anunció que la operación por encontrar a Mark Anthony Streetmatter se suspendía. La búsqueda sin éxito duró 7 largos días. ¿Por qué el cazador no volvió a casa si sabía que se avecinaba una tormenta? Después de la desaparición, surgieron varias teorías. La más difundida fue que, mientras conducía, vio un animal, quizá un toro grande o un ciervo, estacionó a un lado de la carretera, se bajó del vehículo y fue tras él.
Sin embargo, esto resulta improbable. La mayoría de los cazadores tiene cierto patrón. Lo lógico en esta situación hubiera sido buscar un lugar adecuado para aparcar en vez de detenerse de inmediato al costado del camino y salir de manera precipitada. Además, Mark era consciente de que se acercaba una tormenta de nieve. Era un cazador experimentado, sabía cómo seguir un rastro a largas distancias y conocía el comportamiento de los alces. Estos no caminan en línea recta, sino que se desvían y deambulan. No tiene sentido que Mark hubiese seguido el rastro de otro alce o del mismo que mencionó en el mensaje que le envió a su mujer. Bryce Martin, un miembro del equipo de búsqueda y rescate, mencionó que en ningún momento de la búsqueda aparecieron aves. Los cuervos habrían indicado la presencia del cuerpo en caso de haber fallecido. Quedaba descartada la posibilidad de que Mark hubiese sido atacado por algún depredador, pues no se halló tampoco ningún rastro de sangre ni signos de lucha en las extensas áreas registradas. Los equipos de búsqueda y rescate volvieron al lugar de la desaparición tiempo después, en junio del año 2020. El sheriff del condado de Carbon intentó encontrar alguna pista, algo que explicase su desaparición, cerrar el caso y ofrecer una solución a los familiares. Entre el 26 y el 28 de ese mes, buscadores terrestres, varias unidades caninas K9 de la policía y un dron buscaron a Street Matter. El Servicio Forestal estableció un puesto de mando en la intersección de las carreteras 830 y 801. Se volvieron a revisar las mismas áreas que el año anterior y se amplió la búsqueda a nuevas zonas. A pesar de todo el esfuerzo, la operación no fue concluyente. A finales de ese mismo año, en noviembre, un cazador encontró los prismáticos de Street Matter. El hombre avisó de inmediato a las autoridades. 11 buscadores y una unidad K9 registraron la zona del hallazgo. Durante la búsqueda, y a menos de 550 metros de donde estaba aparcado su vehículo, encontraron su rifle y la pequeña mochila con sus efectos personales. ¿Cómo es posible que los equipos de búsqueda y rescate, los bomberos y los miembros del servicio forestal no viesen los objetos de Mark que se encontraban a menos de 550 metros de su vehículo? Recordemos que el área se revisó hasta en 2 ocasiones, una de ellas en cuadrícula, uno de los mejores métodos para cubrir un área específica de manera exhaustiva y organizada. Los equipos de rescate continuaron trabajando en la zona, pero no hallaron ninguna otra pista sobre el paradero de Mark. 3 años después del suceso, el 16 de octubre de 2022, 2 cazadores de Wisconsin encontraron un cuerpo en un área densamente boscosa a 297 metros del vehículo de Street Matter. Los hombres alertaron de inmediato a un guarda de caza, que envió la noticia a la oficina del sheriff del condado de Carbon. Los agentes se desplazaron al lugar de inmediato, pero no pudieron precisar si los restos eran los del cazador desaparecido, por lo que dieron parte al forense del condado. El cuerpo fue enviado al laboratorio para su identificación. La familia de Street Matter pidió la máxima discreción. Tiempo después, en un comunicado de prensa, el sheriff anunció que las pruebas forenses llevaron a la identificación positiva del cuerpo como el de Mark Street Matter. El reconocimiento, que se había realizado mediante el examen de los restos y los registros dentales del cazador, no dejaba lugar a la duda. El forense no encontró ningún signo que indicase que hubiese sido un crimen y, como pasa con otras personas encontradas del fenómeno Missing 411, los exámenes no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. ¿Qué había pasado? Algunas teorías sostienen que tropezó y cayó de una gran altura, pero la ausencia de fracturas descarta esta opción. ¿Cómo es posible que los equipos de búsqueda y rescate no viesen el cadáver si éste estaba a tan solo 297 metros de su vehículo? Esa área ya había sido inspeccionada. ¿Cómo había llegado ahí? ¿Y qué hay de los objetos personales? ¿Por qué se encontraban a una distancia mayor que las del cuerpo? Se cree que Mark estuvo dando vueltas por la zona en busca de un alce, se desubicó y al final terminó por perderse. Sin embargo, esta hipótesis no termina de encajar, pues Mark era un cazador experto, sabía a la perfección cómo orientarse y tan solo tendría que haber caminado cuesta abajo hasta encontrar una de las muchas rutas existentes. ¿Cómo es posible que los equipos caninos
con todo el terreno que cubrieron y con tantos patrones diferentes de viento, no pudieran encontrar ningún rastro olfativo. Por ley de probabilidades y dada la cantidad de gente que se encontraba implicada en las búsquedas, alguien debería de haber encontrado algo. ¿Por qué no apareció ninguna bandada de aves que indicase la ubicación del cuerpo? ¿Y si no estuvo ahí todo el tiempo? En una ocasión, Mark le contó a su novia, Kim, que una vez, cuando volvía de cazar alces, vio un ovni. Intentó mirarlo con sus prismáticos, pero estaba oscureciendo. Se asustó y se fue del lugar. Explicó que era de color negro, flotaba y parecía que le seguía. Este mismo suceso se ha dado en muchos otros casos de personas desaparecidas del fenómeno Missing 411. ¿Están de alguna manera relacionados con los ovnis? ¿Es posible que sean abducidas y más tarde devueltas? Eso explicaría la incapacidad de los perros a la hora de rastrear una zona y encontrar pistas. ¿Hay algún críptido en los bosques y parques nacionales de Estados Unidos y otros lugares del mundo que rapta a las personas? Cazadores con años de experiencia, senderistas experimentados, campistas, niños. Es posible que muchas de las desapariciones de los casos Missing 411 sean un conjunto de sucesos particulares y que las causas de estas no sean siempre las mismas. Accidentes, secuestros, asesinos en serie, sectas, abducciones o incluso presas de algún ser desconocido, entre otros. ¿O es posible que todos estos sucesos apunten a un mismo origen? Después de todo, se cuentan por cientos las desapariciones en las que coinciden los puntos de perfil que hemos tratado en vídeos anteriores del fenómeno. En este caso, coinciden 6 de los 12 puntos de perfil existentes. En primer lugar, el momento de la desaparición, que suele ocurrir después del mediodía. El último mensaje que Kim recibió de su novio fue a las 11 de la mañana, pero no fue hasta las 9 cuando intentó ponerse en contacto con él de nuevo y ya no contestó, lo que indica que desapareció en algún momento de la tarde. En segundo lugar, está el fenómeno meteorológico que, durante la desaparición y las labores de búsqueda, complica las tareas del equipo de rescate. En el transcurso de los 2 primeros días, los equipos de búsqueda y rescate no pudieron realizar su labor por las fuertes lluvias y la tormenta de nieve, situación que ocasionó que la operación se retrasara de forma considerable. En tercer lugar, la presencia de agua. Muchas de las personas desaparecidas del fenómeno Missing 411 lo hacen en proximidad a cuerpos de agua, como mares, ríos, lagos o lagunas. La meseta en la que desapareció Mark está rodeada por 2 ríos. Al norte, el Deep Creek, y al sur, el Big Sandstone Creek. El cuarto punto se refiere al comportamiento de las unidades caninas, que no detectan olores y se mueven en círculos sin un objetivo claro, lo cual también se observó en esta situación. El quinto sería que el cuerpo, en muchas ocasiones, es encontrado en una zona que ya había sido registrada. Mark apareció a menos de 300 metros de su vehículo, una zona que ya había sido batida hasta en 3 ocasiones. Y el sexto y último punto es que si la persona es encontrada y pasa un examen médico, los forenses no pueden determinar la causa exacta de la muerte. Mark fue hallado 3 años después, lo que dificultó de forma considerable las labores forenses. Si quieres que traiga más casos de Missing 411, házmelo saber en los comentarios, suscríbete y compártelo con las personas que creas que les puede interesar. Si te ha gustado te recomiendo el caso de Ryker Webb, un niño de 3 años que desapareció durante 2 días. Cuando fue hallado, contó una historia que no dejó indiferente a nadie. Hasta pronto. Nos vemos en un nuevo vídeo.